Hola, buena tarde. Nosotros somos el grupo que leyó el libro de Ernesto Sábato, El túnel. En este video les vamos a explicar un poco acerca del análisis de esta obra, pero sin antes ponerlos en contexto de la vida de Sábato. Ernesto nació en 1911 en Argentina. Fue físico, ensayista y novelista. Fue influenciado por la ciencia, el existencialismo y el psicoanálisis. La obra del túnel refleja una profunda inquietud por el sentido de la vida y la incomunicación del ser humano. Esta primera novela, publicada en 1948, lo posicionó como uno de los grandes escritores de la literatura hispanoamericana. Hablemos del libro El túnel. Fue escrito en una época marcada por la Segunda Guerra Mundial, en angustia existencial y el descontento de la humanidad. En Argentina se vivía un ambiente en ese entonces de represión y de tensión política bajo el primer predominio. En movimientos filosóficos como el existencialismo estaban en auge total y se reflejaban en la obra en la que constante búsqueda de sentido de protagonista. Por ejemplo, la idea de Sartre y Camus está como presente, o en la manera en que Castell se enfrentaba a su vacío interior. ¿Cómo comunicarse verdaderamente con alguien? Esta es una de las grandes preguntas de la novela. La temática central del túnel es la incomunicación humana. Juan Pablo Castell, el protagonista, busca desesperadamente comprender y ser comprendido. Esta novela también habla sobre temas de celos, soledad, la paranoia, un amor obsesivo y también la incapacidad de establecer vínculos sanos. Una de estas frases con las que inicia el libro es: bastará decir que soy Juan Pablo Castell, el pintor que mató a María Iribarne. Desde el inicio nos damos cuenta cuál es el final, pero lo que nos atrapa es la justificación que Castell construye para llevarnos hacia ese gran final. Sábato utiliza innovaciones estilísticas que intensifican la experiencia del lector. Usa un narrador en primera persona que refleja el deterioro mental del protagonista. Emplea un monólogo interior para mostrarnos sus pensamientos más oscuros. El tiempo narrativo es subjetivo, está lleno de retrospecciones y repeticiones obsesivas. El lenguaje es directo, pero filosófico, reflexivo y casi confesional. Todo esto contribuye a que el lector se sienta dentro de la mente del protagonista, que es Juan Pablo Castell, y un ejemplo de esto es la frase del libro que dice: existió una persona que me comprendió, una sola, y esta persona me destruyó. Hablemos un poquito del análisis del túnel, que fue bien recibida por la crítica internacional, tan así que Albert Camus recomendó su publicación en Francia. La novela ha sido traducida en más de 10 idiomas y es considerada una obra maestra de la narrativa existencialista latinoamericana. Su influencia tan así llegó hasta autores como Vargas Llosa y fue discutida en universidades y círculos literarios por su profundidad psicológica. Además, puedo decirles que ha sido adaptada al teatro y al cine y sigue siendo leída por nuevas generaciones y se identifica como la angustia de Castell. Bastará decir que soy Juan Pablo Castell, el pintor que mató a María Iribarne. Esa justamente es la primera línea del libro de El túnel de Ernesto Sábato. Desde el principio sabemos de que el protagonista va a matar a alguien, pero no sabemos por qué o qué fue lo que pasó. En la primera parte del libro nos habla un poco acerca de cómo es Juan Pablo Castell. Él es un hombre muy solitario, es un hombre muy desconfiado, es un hombre que no se lleva con nadie, que no conecta mucho con la gente. Pero
él es un pintor y un día había un cuadro de él en una exposición y ve que una mujer, María, se le queda viendo mucho el cuadro y entonces él se empieza a interesar por ella. Al principio él indica de que es un hombre muy tímido y que no sabe cómo hablarle o cómo acercarse a ella para entablar una conversación, pues. Entonces eh, pasa ese día, no le habla y él en su mente empieza a craneárselas a cómo buscarla o cómo saber quién es ella o si en dado caso se la vuelve a topar, cómo hablarle e incluso cómo hacer que sea ella la que le hable a él. Pero a tal punto que ya se vuelve obsesión, o sea, ya no es como me gustó alguien y ya, o sea, quedó ahí. No, él empieza a craneársela. Después de meses de búsqueda, por fin logra volverla a ver, pero no porque él la encuentre, sino que porque de repente se la encuentra en la calle y ella va caminando al otro lado de la vereda. Entonces él decide seguirla para intentar hablarle, pero lo hace de una manera un poco acosadora porque él camina detrás de ella hasta que ella entra a un edificio llamado Compañía T, en donde ella entra a hacer un trámite y él se queda ahí esperando hasta que ella salga. Entonces fue un poquito como de acoso, porque está raro, ¿no? Que alguien que no conoces vaya detrás tuyo y se quede esperando hasta que salga solo porque te quiere hablar. En estos primeros capítulos él habla un poco acerca de que él no es como que quiera tanto el amor de ella, sino que él quiere que alguien lo entienda como ella había entendido el cuadro de la exposición que se llamaba Maternidad. En la parte 2 de este libro, Juan Pablo Castel logra acercarse más a María, pero entre ellos inicia una relación intensa, pero profundamente desequilibrada. Desde el inicio, Castel muestra un carácter muy controlador, inseguro y obsesivo, mientras María se le ve que sí tiene interés en él, pero su comportamiento es reservado, evasivo y a veces muy contradictorio, lo cual le genera muchas dudas a él. María, conforme va el transcurso en la historia, vemos que ella estaba casada con el nombre del esposo es Allende, lo cual esto desconcierta un poco más a Castel porque no logra entender cómo María puede estar con alguien que es ciego y para él pues esto parece muy emocionalmente distante. También Castel inicia a espiarla, empieza a interrogarla constantemente y empieza una obsesión que también pues vemos que su vínculo ya empieza a ser muy, muy hostigante. La relación entre ambos se convierte en encuentros tensos y empiezan a haber malentendidos y discusiones donde siempre Castel oscila entre el amor desesperado y la violencia verbal. A todo esto vemos que hay falta de claridad y esto lo consume y a la vez esto también distorsiona la mente de Castel, empujándolo a un espiral de celos, paranoia que lo aleja de toda la razón. Y llegamos al final de este libro, un resumen del túnel para conocer lo que sucede en los últimos capítulos de esta obra. Después de que marcharse a la finca, Juan Pablo regresa a Buenos Aires y es entonces cuando empieza a experimentar una gran catarsis psicológica. Total, el pintor acude a bares a emborracharse y a estar con otras mujeres. Un día le escribe una carta a María explicándole los motivos por los que se marchó de la finca. Sus sospechas sobre su relación con su primo era total. Se arrepiente de haber escrito esa carta y por eso llama por teléfono a María. Cuando logra hablar con ella, esta le dice que deje de hacer tantas preguntas y de hacerse ese daño. El pintor amenaza con su suicidio para intentar forzar su regreso. Esto hace que María vuelva a Buenos Aires. Acuerdan un día para verse, pero María no aparece. Cuando llama por teléfono le dice que ha vuelto a la finca porque Hunter
enfermo. Hunter es el celoso, porque Juan Pablo, loco por la ira, romperá uno de sus cuadros y creerá que María prefiere a Hunter antes de que a él, y decide ir de nuevo a la finca. Y en este transcurso del trayecto en el coche, bueno, en este sentido en carro, se dará cuenta de que él estaba viviendo en un túnel y María vivía fuera de ese túnel. Cuando llega a la finca, ve a los primos cogidos, hermano, o sea, agarrados, y empieza a tener más claro que nunca lo que estaba sucediendo. Y sí, tenían una aventura. Entra a la habitación de María, o sea, él escala, él sube, entra a la casa, entra a su habitación y sorprende a María su presencia. Entonces Juan Pablo le acariciaba el pelo en la cama y todo. En ese momento de dulzura, tranquilidad, de amor y paz y demás, le clava el cuchillo en la barriga. ¿Sí? La tristeza llenó su alma y esto hizo que continuara apuñalándola como si de la nada la tristeza fuera a desaparecer. Después de haber cometido este crimen, eh, agarra de nuevo el coche, como dicen ellos, el auto, y se marcha a Buenos Aires. Al llegar, decide ir a la casa de María y hablar con Allende, su marido en este caso, para contarle que María le había engañado tanto con Hunter como con él. Le confiesa que ha matado a María y se marcha solo. Juan Pablo terminará confesando su crimen con la policía y se enterará que Allende se ha suicidado. En estos momentos es cuando se enteran, o bueno, nos enteramos que toda esta historia la está contando desde la cárcel, el lugar donde ahora literalmente él se encuentra. Y así termina este libro, esta obra.